La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene nuevamente el privilegio y la bendición de parte de Dios de poder predicar acerca del mensaje más importante de todos los tiempos, el mensaje que contiene la bendita palabra del Señor. Hoy continuamos con el estudio que el Señor nos ha permitido ir desarrollando, basándonos en el tema tiempos peligrosos. Y hoy leemos en el libro de Éxodo capítulo 12. Esta es la porción bíblica que leíamos en nuestro estudio anterior y hoy continuamos con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, del verso 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, hemos venido hablando, como decía hace unos instantes, de un tema que hemos titulado Tiempos Peligrosos, refiriéndonos precisamente, conforme a las Escrituras, a los tiempos que estamos viviendo. Sucede que en nuestro estudio anterior hablábamos acerca de tiempos de confianza. Dios demanda de nosotros tiempo de confianza. Es una virtud, decíamos, que el Señor nos ha dado, al igual que la fe, al igual que el amor. Son virtudes que debemos conservar y mantener para poder estar de pie en tiempos tan difíciles como los que nos toca vivir. Pero en esta oportunidad queremos hablar bajo el tema tiempos de obediencia. Sí, ese es nuestro tema, tiempos de obediencia. ¿Y cuánto se habla de esta palabra? ¿Cuánto hemos oído acerca de esta palabra? Obediencia significa someternos a la voluntad de otro, necesariamente que sea de forma voluntaria. Qué juego de palabras, ¿no? O sea que la obediencia es producto de la voluntad del hombre, del ser humano, en aceptar algo, en seguir la voluntad de otro o las ordenanzas de otro. Por ello es que demandamos de nuestros hijos obediencia, porque usted indica qué es lo que ese niño debe hacer. Ese niño no sabe lo que le conviene. Sin embargo, usted, por
toda su experiencia y por todo el desenvolvimiento de tiempo que ha vivido, entonces también dejándose llevar por el amor que tiene por él, usted le indica qué es lo que usted espera que él haga. Ahora, ese niño durante un tiempo va a obedecer por imposición, porque aunque no quiera hacer algo, sin embargo, como usted es mayor, entonces usted le impondrá el cumplir con esa voluntad que usted considera que es para su bien. Ahora, cuando ese niño crezca, entonces llegará un momento en el que él empezará a cuestionar, y es algo natural, empezará a cuestionar si lo que le están diciendo es realmente lo que él quiere hacer y lo que le conviene hacer. Y un día tendrá la facultad de poder someterse voluntariamente a esa obediencia, a esa voluntad, o puede ser que entonces vaya al sentido contrario de someterse a esa voluntad. Es decir, deje de ser obediente y se convierta, según nuestros términos, en alguien rebelde. Alguien rebelde es aquel que no quiere someterse a las reglas impuestas ni dichas. Entonces, estos son conceptos que manejamos humanamente cada uno de nosotros, sea que sea presentado y esbozado de la manera que lo estoy diciendo, o que simplemente entendamos que es así. Ahora, exactamente lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Obedecer a Dios, que tanto lo mencionamos en nuestras prédicas, se refiere a someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Dejar de razonar y dejar de pensar que yo puedo tomar una decisión mejor que la que Dios está tomando o ha tomado. Y de esa manera aceptar lo que Él me está diciendo. Eso es obediencia según la Biblia. Mientras que rebeldía o desobediencia es simplemente yo considerar que puedo tomar mejores decisiones que las que Dios me está diciendo que tome, el análisis de lo que Dios ha dicho, y entonces permitir que mi voluntad, mis deseos y sentimientos vayan por encima de lo que Dios me está demandando y de lo que Dios me está diciendo. Es necesario en este momento recalcar lo que continuamente repito en las prédicas que Dios me permite desarrollar, y es que el Señor dijo en su palabra que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los nuestros. Es decir, que hay cosas que nosotros consideramos en nuestro entendimiento que deberían hacerse o realizarse de determinada manera, y las decisiones que Dios está tomando son mucho mejores y mucho más altas que la nuestra. Ahora, no cuestionar lo que Él está diciendo, someternos a la voluntad de Él, doblegando nuestra voluntad a la de Él, es el proceso de la vida cristiana. Ser cristiano no es asistir a una iglesia. Ser cristiano no es creer en la Biblia. Ser cristiano ni siquiera es creer en Cristo, porque muchas religiones hay que profesan creer en Cristo. Ser cristiano es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de tal manera que pueda decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eso se llama obediencia. Y aunque muchas veces yo no esté de acuerdo con la decisión que Dios está tomando, yo pueda aceptar que lo que Él está decidiendo es lo mejor. Eso es lo que estamos desarrollando en otra serie de prédicas en la palabra diaria, ese maravilloso segmento de estudio que Dios nos ha dado, y estamos hablando acerca de tener un corazón de siervo. Y es que el siervo obedece, no cuestiona. Ahora, yendo a nuestro texto, queremos comprender, bajo los parámetros que acabamos de establecer, lo que acabamos de leer. Sucede que Dios, en los días en los cuales históricamente verificable,
estoy hablando no de una leyenda, estoy hablando de hechos históricos, el pueblo de Israel se desarrolló dentro de otra nación. 70 personas que llegaron como huéspedes a la tierra de Egipto se convirtieron en una manera tan asombrosa en una nación dentro de otra nación. Pero era asombroso para los egipcios, mas no para Dios, mas no para aquellos que sabían lo que Dios había dicho. Y era que Dios le había dicho a Abraham que iba a ser de él una nación tan grande que así como no se puede contar la arena que está a la orilla del mar, ni se puede contar las estrellas que están en el cielo, así tampoco se podría contar la descendencia que Dios le daría. Entonces no era nada sorpresivo para ellos, para el pueblo de Dios, lo que Dios había hecho. Pero sin embargo, para aquellos que no tenían ese conocimiento, entonces dice la Escritura que estaban sorprendidos, atemorizados y buscando de cualquier manera detener el crecimiento de este pueblo, porque ellos nunca esperaron que pasara eso y tenían temor de que un día, si venían los ejércitos contrarios hacia Egipto, entonces Israel se les sumara y de esta manera entonces subyugaran al gran imperio egipcio. Ahora, exactamente esto no es lo que estamos viviendo en los tiempos peligrosos. ¿Puede entender la relación a la que hago mención? Porque en estos tiempos hay personas que no entienden lo que está pasando y empiezan a sacar conjeturas y empiezan a buscar remedios y soluciones. Y hemos dicho que confiar en Dios y esperar en Dios lleva a una acción, pero esa acción debe ser producto de la obediencia a lo que Dios ha dicho y no a lo que yo pienso. He allí un punto clave. La obediencia es a lo que Dios ha dicho y no a lo que yo pienso y analizo que Él ha dicho. Seguir su palabra, seguir lo que Él nos ha dicho sin cuestionarle, eso es lo que se conoce como fe. Y que dice la Biblia que sin esa fe es imposible agradar a Dios. No es simplemente creer en Él. Tal vez que usted que me está oyendo y no se identifica directamente con la fe evangélica, usted dirá, pero yo creo en Dios. Pero sucede que la Biblia dice que no basta creer. El libro de Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que si los demonios creen en Dios, no por eso son salvos. Así igualmente porque usted y yo creamos en Dios, no simplemente por ello somos salvos. Y usted dice, no, ¿y entonces cómo somos salvos? Ah, es que somos salvos porque le obedecemos. Ahora la palabra salvo también ha sido mal interpretada. Porque cuando hablamos de salvación, entonces las personas piensan en las nubes del cielo. Y es un cuadro tan pintoresco lo que se ha descrito sobre el cielo, que entonces las personas piensan que ya es una idea pasada de moda. Por eso es que hay muchas iglesias hoy que no quieren tocar ese tema y que quieren hablar más bien de que nosotros creamos en nosotros mismos y el poder que hay en nosotros, y ya las verdades espirituales están pasando de moda. Pues el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Pero es que salvación no es el concepto que algunos le han dado. Y tal vez usted mismo que me oye tenga un mal concepto acerca de lo que es la salvación. Salvación es librar a alguien de algo. Pongamos el ejemplo. Usted resbala en la orilla de un camino y queda al borde de un precipicio y está a punto de caer. No va a caer al infierno. Bueno, a menos que no esté preparado con el Señor. Pero no va a caer al infierno, va a caer al fondo del precipicio. En ese momento viene pasando alguien, detiene su vehículo, se acerca velozmente, le da la mano y lo rescata de caer al fondo del precipicio. ¿Qué hizo él? Le salvó, ¿cierto? Veamos otro término aún más coloquial. Usted es un estudiante. Ahora sucede que cuando usted no está preparado para presentar un examen y cuando llega al aula de clases va muy nervioso y muy preocupado porque cree que va a aplazar ese examen porque usted no está correctamente preparado. Pero sucede
que llegue el anuncio que el profesor o profesora no va a asistir ese día a la clase a dar el examen. ¿Qué dice usted? Me salvé. Es que salvación no se está hablando solamente del cielo o del infierno. Salvación se está hablando de librarnos de algo. Que la salvación eterna sea librarnos de la condenación eterna es otra cosa. Es similar, forma parte del tema. Pero el ser hoy yo salvo indica muchas cosas. No solamente que mi alma ya no se perderá en la condenación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y por su sangre nosotros somos limpios de todo pecado. Si usted acepta el perdón que Dios entrega a través de Jesucristo, esa es la salvación eterna. Pero diariamente yo puedo vivir en la salvación. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos. Quiero que lo analice. Por gracia sois salvos. No dice serás salvo. Dice sois salvos. Está hablando en término presente. Yo soy salvo ahora. ¿De qué soy salvo? De en el futuro ser condenado. Pero actualmente me libro de muchos dolores si estoy en Cristo. Dice la Biblia que algunos desobedecieron a Dios y fueron traspasados de muchos dolores. ¿De qué me libra Dios hoy? ¿De qué me quiere librar? Del fracaso, del dolor, del sufrimiento, de las lágrimas, producto de mis malas decisiones, producto de hacer mi voluntad y no la de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, una es la salvación eterna y otra es la salvación permanente. La salvación constante. La salvación de si usted es soltero y es obediente, librarle de un matrimonio que frustre su vida. Si ya es casado, la salvación de vivir en conflictos, de vivir en celos y en contiendas, porque ahora usted somete su voluntad a la voluntad de Dios. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice la Biblia, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces hay una salvación futura, eterna, y hay una salvación permanente. La eterna, oiga bien, la eterna es producto de la obediencia a lo que Dios me ha entregado. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que no es opcional si yo quiero o no quiero. Es que Dios ha dado la orden de arrepentirme. Si yo obedezco y me arrepiento, ¿qué es arrepentirme? Darme cuenta y reconocer que he pecado. Y estar dispuesto a no pecar más y someterme a la voluntad de Dios. Entonces, si yo obedezco, me someto a eso que Dios está diciendo, entonces puedo alcanzar la salvación eterna. Muy bien, entonces entendemos eso. Pero ahora vamos a la salvación constante, al estado permanente. Por gracia sois salvos. ¿Cómo me muevo en la salvación? Cuando obedezco lo que Dios ha dicho. Lo que Dios me dice, y mire que Dios tiene algo que decirme sobre todo, absolutamente todo lo que yo tengo que vivir. Si usted lee joyas de las Sagradas Escrituras como el libro de Proverbios, usted se dará cuenta con que Dios tiene una instrucción de vida para cada una de las áreas en que nos desenvolvemos. En el matrimonio, en la familia, como hijos, como padres, como ciudadanos, como obreros, como jefes, como gobernantes, como ciudadanos. Dios da las instrucciones de todo. Mientras yo me someta a esas instrucciones, entonces yo estoy en obediencia. Y esa obediencia no es solamente para que a usted se le coloque una aureola encima,
y se vista de blanco y se diga, bueno, usted es salvo por la obediencia a lo que Dios le ha dicho. No, es que sea que usted sea obediente o no, sea que yo sea obediente o no, de todas maneras Dios seguirá siendo Dios. Dios no va a dejar de ser Dios y a dejar su trono porque usted y yo no obedezcamos. Es que el beneficio es para usted y para mí. Cuando Dios, por ejemplo, le dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿quién cree usted que será el beneficiado en todo esto? ¿Cree que será Dios? ¿Que será beneficiado porque usted se casó con alguien de su misma fe? ¿De alguien que tiene los mismos principios y visiones que usted? ¿O será que el beneficiado es usted? Que al fin y al cabo, si usted no obedece a eso que Dios le ha dicho, estoy poniendo un ejemplo, entonces, ¿quién es el que va a sufrir? Usted, porque o se adapta al sistema de vida del otro, que es lo más probable, o tiene que esperar un largo tiempo a ver si el otro decide un día someterse a Dios y cambiar. Y si no lo hace, entonces usted pasará noches de llanto, días de sufrimiento, dolor en el corazón porque viene la desconfianza de que esa persona no tiene los mismos principios que usted y tal vez termine enamorándose de otro o de otra, según sea el caso. Entonces usted está siendo traspasado de muchos dolores. ¿Producto de qué? De no someterse a la voluntad de Dios. Eso se llama por no ser obediente. Entonces, este es un tema vital, no solamente en el término eterno, sino en el término permanente. Ahora, actualmente, podemos ser salvos de muchos dolores. Podemos ser salvos de la desesperación, de la angustia y del sufrimiento. Justamente ahorita, en estos momentos que estamos viviendo, este tema está en el tapete. Y usted dirá, ¿y por qué leyó en el libro de Éxodo y no leyó en los 10 mandamientos? Es que es algo maravilloso lo que allí se nos dice. Porque sucede que Dios había determinado enviar juicio sobre la tierra de Egipto. Se nos dice por qué. Se nos dice debido a qué. Se nos dice debido a los dioses que estaban en Egipto, los que ellos llamaban dioses. Era una nación idólatra. Esto quiere decir que hay un Dios que juzga el pecado. Y eso no le gusta a la gente oírlo hoy. Y los predicadores que quieren mover masas no van a predicar sobre este tema, sobre el juicio de Dios, sobre el pecado. Porque hoy, en un término tan conocido como el término libertad, y cuando se habla tanto de la libertad, pero sucede que no diga el hombre que es libre si no ha conocido a Cristo. Porque solamente aquel que tiene a Cristo en su corazón ha conocido la verdadera libertad. Porque Cristo dice en su palabra, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que hay unas personas que son falsamente libres. Y cuando me refiero a esto, entonces, imagínense la persona que dice, bueno, yo hago con mi vida lo que quiera. Yo puedo consumir drogas, puedo consumir alcohol, puedo tener 10 mujeres, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Sí, en su voluntad usted puede. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Un adicto es libre? Una persona que es adicto, y oiga, adicto no solamente estamos hablando de los estupefacientes, no solamente estamos hablando de las drogas, sino que una persona que es adicto al juego, una persona que es adicto a la infidelidad, una persona puede ser adicta a los celos, una persona puede ser adicta a la depresión. ¿Esa persona es libre? ¿Me puede hablar de libertad esa persona? Entonces, cuando el hombre ha establecido la premisa de libertad, y hoy en nombre de la libertad se comete lo que se llama libertinaje. Y el libertinaje es vivir de acuerdo a mis deseos, sentimientos, y no me importa lo que me lleve por delante. Se empiezan a establecer normas de conducta que ya no tienen fin. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo quiero ir muy directamente a su raciocinio y pensamiento y preguntarle, si Dios no interviene, ¿cómo será nuestra sociedad dentro de 2 generaciones?
si alcanzásemos en el tiempo a vivir 2 generaciones más, ¿cómo serán esas generaciones? ¿Qué principios tendrán? Si hoy en día todos los principios morales se están dinamitando, se están pulverizando, para que el hombre en nombre de la libertad establezca los peores niveles de conducta, de tal manera que vivimos en una sociedad vergonzosa moralmente hablando. Por eso digo, ese mensaje no mueve multitudes, ese mensaje no le gusta a la gente, pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios ha establecido un día en el cual ha establecido juzgar al mundo con justicia por medio de alguien, Jesucristo. Como siempre lo digo, el que hoy es el Salvador, en un futuro será tu juez. Si hoy le rechazas como el Salvador para someter tu voluntad a la de Él y vivir de acuerdo a los mejores principios que pueden existir, que son los principios del reino de los cielos, que son las normas del reino de los cielos, si usted quiere vivir a su manera, un día Él no será su Salvador, un día Él será su juez. Y ese día será precedido por tiempos peligrosos. Por tiempos peligrosos porque inclusive algunos cristianos serán movidos en su fe, porque serán días tan difíciles los que se viven, que algunos cristianos que no tenían principios y convicciones claras, se van a ir tras sus razonamientos, pensamientos, tras sus deseos, y se dejarán arrastrar por el pecado. Así lo dice la Biblia. Pero también muchas personas seguirán sus propios razonamientos y su necio corazón será entenebrecido. Entonces, no está mal que hayamos tomado la cita de Éxodo capítulo 12, porque allí Dios está hablando de que va a enviar un juicio a la tierra de Egipto, y ese juicio no podía decir nadie que era un juicio injusto. Era que aquella nación era una nación idólatra. Y alguien puede decir, pero eran egipcios, no eran los hebreos. Sí, precisamente, pero no crea usted que solamente es responsable delante de Dios el cristiano. Usted que me oye es responsable también. Llámese católico, llámese metafísico, llámese ateo, quien sea. Todos nosotros un día compareceremos ante Dios para dar cuenta por nuestras obras. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y sucede que hace unos momentos hablaba de los niños que no pueden hacer lo que quieran. Entonces, aunque Dios ha dejado que usted y yo podamos vivir de acuerdo a lo que decidamos, sin embargo, un día Dios nos pedirá cuenta por todo ello. Por eso el libro de Eclesiastés tiene una vigencia tremenda en su mensaje. Porque el libro de Eclesiastés dice que al joven le está dando un consejo, pero le dice también, pero bueno, puedes hacer todo lo que quieras, pero sabe una cosa, sobre todas ellas te juzgará el Señor. Entonces usted y yo podemos seguir por nuestro camino siendo desobedientes, pero un día Dios juzgará nuestras acciones. Ese día será el día no en que solamente nosotros partamos de esta tierra hacia la eternidad, sino que también un día finalizará la historia. Y esos tiempos previos al final de la historia son conocidos como los últimos tiempos, que vuelve el calificativo a ser colocado, son tiempos peligrosos. Sobre ello es lo que estamos predicando. Entonces, ¿qué ocurre? Dios establece un juicio en la tierra de Egipto. Pero sucede algo. Dios le da a los hebreos una ordenanza y les dice, ustedes tienen que tomar un cordero el día 10 y lo van a guardar hasta el día 14 para inmolarlo entre las 2 tardes, es decir, sacrificarlo. Esa sangre, cuando lo sacrifiquen, esa sangre será colocada en los 2 postes y el dintel de la casa. Y ustedes se quedarán allí dentro y van a hacer algo. La carne de ese cordero la van a comer asada al fuego, no cocida en agua, ni cruda, sino asada al fuego,
con hierbas amargas lo comerán. Y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y yo pasaré esa noche hiriendo en toda la tierra de Egipto. Pero donde vea la sangre, pasaré por alto esa casa. ¿Por qué? Porque están bajo la cobertura de la sangre, claro que sí. Pero algo más, porque esa sangre indicaba que los que estaban dentro habían sido obedientes. Bendito sea el nombre del Señor. Habían sido obedientes. Habían seguido los lineamientos de lo que Dios le había dicho. Ah, mire esto. Entonces estas personas, para escapar del juicio que venía sobre toda la tierra de Egipto, ellos no podían ingeniársela, ellos no podían salir, permítame para que me entienda, ellos no podían salir e ir a hacer un búnker. A preparar con ladrillos una casa y ahí iban a estar bloqueados y de esa manera no iban a ser destruidos en la muerte de los primogénitos. No podían seguir los lineamientos si estuviésemos en estos días de usar un equipamiento especial, unos trajes especiales, unos tanques de oxígeno y de esta manera no iban a ser muertos. Oiga, es que el hombre siempre ha buscado él mismo solucionar sus problemas. Y ese es el problema del ser humano, la arrogancia, el creernos tan sabios que nosotros podemos solucionar las cosas a nuestra manera. Entonces estos son tiempos en que se demanda, estos tiempos finales, se demanda obediencia, someternos a lo que Dios ha dicho. Y estoy hablando a los cristianos y los no cristianos. Todos nosotros debemos someter nuestro razonamiento, nuestros criterios y nuestros análisis a la voluntad de Dios. Alguno dirá, eso viola la libertad del hombre. No, eso más bien lo hace verdaderamente libre. Porque es libre de los prejuicios y es libre de algo que ha esclavizado y ha hecho tanto daño al ser humano. Va a ser libre de su arrogancia. Va a ser libre de su soberbia. Porque así como Dios juzgó al faraón, y yo quiero dejarle una tarea. Quiero dejarle una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Esa tarea es si usted quiere crecer espiritualmente. Usted puede investigar los diferentes dioses en que creían los egipcios. Y usted se dará cuenta con que, por ejemplo, había uno de los dioses en los que ellos creían que tenían forma de rana, tenía cara de rana. Usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Un momento, usted lo va a ver. Sucede que también ellos creían que el río Nilo, que en sus crecidas y en su impetuosidad, entonces podían producirse los cultivos y las cosechas, y ellos dependían en su vida del gran río Nilo. Entonces sucede que ellos consideraban al río también un dios. Le voy a poner esos dos ejemplos nada más. ¿Sí? Un dios, el Nilo, y otro dios, aquel que tenía la forma de una rana. La cara, sus facciones, como el de una rana. Usted puede buscar en historia. Eso eran parte nada más de lo que creían los egipcios. Pero más aún, Faraón se creía el hijo del sol. Y si usted sabe lo que son las pirámides, usted dice, sí, esas construcciones que están en Egipto, ese era el lugar de descanso del faraón. Ahora esos faraones levantaban esas grandes pirámides. ¿Y cuál es la forma que tiene? Una forma triangular, ¿verdad? Con una parte puntiaguda que señala hacia arriba. Eso indicaba la grandeza del faraón cuando ascendía en su poder en la eternidad. Faraón era considerado un dios. Y usted sabe lo que hizo Dios. Dios, al enviar las plagas, esa es la tarea que usted tiene que analizar. ¿Por qué Dios envió esas plagas tan específicas? Cada una de las plagas era una manera de quebrar el orgullo de Egipto, para demostrar que aunque ellos no conocían a Dios, el Dios que representaba a Moisés y el Dios que había venido a traer Moisés presentándolo como el Dios de los hebreos, ese es el único y verdadero Dios. No hay Dios fuera de él. ¿Y cómo lo demostró? Lo demostró quebrando a todos los ídolos que creía
Egipto no vino una plaga de ranas, es para Dios demostrar que ese Dios que ellos tenían era nada. Él podía hacer mucho más que lo que él creía que podía hacer. Nos encontramos con el caso del río Nilo, que se convirtieron sus aguas en sangre. Dios diciéndole que también tenía poder sobre ese que ellos creían que era un Dios. Y cuando él quería, podía convertir esas aguas en sangre. También ocurre algo más. Sucede que el propio faraón, que se creía el Dios en la tierra, también tuvo que pedirle a Moisés: anda y clama a tu Dios por nosotros, para que tenga misericordia de nosotros. Porque el día en que él no pudo salvar a su propio hijo de la muerte de los primogénitos, su heredero al trono fue muerto, Dios le dijo que iba a quebrar su orgullo. Ese Dios no ha cambiado. Y aunque muchos tengan miedo de predicarlo, estoy llamando en esta hora a aquellos que se atrevan, predicadores, predicadoras, pero no estoy hablando solamente de los predicadores de púlpito, estoy hablando de aquellos que en el trabajo, que en la calle, que en todo lugar, que en los colegios, que donde quiera que Dios les permita estar, puedan alzar su voz y puedan decir que Dios es Dios y que Él interviene en la historia del hombre. Y que cuando Él quiere derribar las economías, y que cuando Él quiere quebrar a la naturaleza y ponerla en la dirección de que el hombre sea humillado, entonces Él puede hacerlo, porque Él es todopoderoso y es soberano. Su soberanía Él hace como Él quiere. Y en su poder, tiene poder sobre todo, no hay nadie que esté por encima de Él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los tiempos de obediencia es porque es la hora de ir y doblegarnos delante de Dios y reconocer que todo el poder viene de Él, que hemos vivido de espalda a Él y que por el mundo vivir de espaldas a Él, por el ser humano vivir de espaldas a Él, es que se ha ido la humanidad degenerando, degradando, hasta llegar a estas conductas bestiales que el hombre ha llegado a manifestar en estos tiempos. Y Dios un día ha establecido intervenir en la historia y decir: hasta acá vamos a arreglar cuentas, sea que la gente lo crea o no. Y mientras el hombre desafía, y mientras el hombre dice que no existe Dios, o que Dios está muy ocupado en sus cosas, o que Dios lo puedo buscar nada más cuando yo lo necesite, mientras el hombre vocifera eso, el día en que Dios quiere doblegar a ese hombre, a ese pequeño grano de arena que se atreve a desafiar a Dios, entonces ese día el hombre tendrá que caer de rodillas y reconocer: Señor, he vivido de espaldas a ti, pero ahora quiero obedecerte. Cuando usted deje de buscar al que trabaja con ocultismo para que le solucione a través de un trabajo, a través de hechicería, a través de lo que sea, venga a solucionarle el problema en su matrimonio, sino que usted se doblegue delante de Dios y le diga: Señor, este matrimonio está así, producto de que hemos vivido, tanto mi esposo como yo, tanto mi esposa como yo, hemos vivido contrario a la palabra que tú has establecido, a los mandamientos que tú has dado, y por vivir a nuestra manera, este hogar está destrozado. Pero Señor, vengo a ti, me humillo ante ti, así como lo hizo Faraón, así como lo hizo Nabucodonosor. Estos son los tiempos de obediencia, de ir y reconocer delante de Dios que hemos pecado. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios intervendrá en tu matrimonio, Dios intervendrá en tus hijos. Dios hará lo que nadie ha podido hacer. Hay cosas tremendas acá. Hay cosas gloriosas acá que hacen que mi corazón se sienta que va a estallar al comunicarle estas palabras. Usted sabe lo que ocurrió no solamente en el río Nilo cuando se convirtió en sangre. Aleluya. Dios le estaba diciendo a los egipcios: yo tengo poder sobre el que ustedes creen que es un Dios. Pero eso no pasó allí nada más. En una oportunidad el Señor Jesús, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted sabe lo que ocurrió en una oportunidad. Dice que los discípulos iban en una embarcación. Iba el Señor también, pero el Señor iba durmiendo. El Señor iba dormido. Y no era porque estaba descuidado como ellos pensaron cuando le dijeron: Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Es que se desató una gran tormenta y el Señor seguía durmiendo. Y hay muchas enseñanzas allí. Pero lo que ocurrió fue gloriosamente, que quiero hacer énfasis en este momento, es que entonces el Señor, ellos le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Ahora el Señor les pudo haber dicho: naveguen a la derecha, naveguen a la izquierda, saquen más agua. Le pudo haber dado muchas soluciones humanas, pero no, el Señor quería enseñarles otra lección. El Señor quería enseñarles otra lección. Oh, gloria a Dios, porque yo creo que esa lección la tiene que aprender el mundo moderno. Esa lección la tiene que aprender cada familia. Esa lección la tiene que aprender cada hogar. Esa lección la tiene que aprender cada padre, cada hijo. ¿Usted sabe cuál fue la lección? Él se levantó, y cuando se levantó en medio de la tempestad, le dijo al mar y le dijo a los agitados vientos: enmudece. Y en ese momento se hizo grande bonanza. Los discípulos, asustados, se vieron unos a otros y se decían unos a otros, se hicieron esta pregunta: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oiga la palabra: el viento y el mar le obedecen. Porque toda la creación, solamente Dios tiene que dar la orden y ella obedece. El Cristo de la gloria ese día demostró su poder. Ellos quedaron sorprendidos, abismados. No estaban en presencia de un profeta más, no estaban en presencia de un gran hombre, de alguien que hacía milagros. No, estaban en presencia del dueño de la naturaleza, del que dice calla y callan, del que dicen habla y habla, del que dice un huracán sal y nadie puede detenerlo, el que estremece la tierra como un borracho y aún las más grandes edificaciones pueden venirse al piso. Usted dice: no estoy de acuerdo con usted, porque Dios no es un Dios así de severo. Si usted piensa de esa manera, es porque ha creído que Dios es un Dios diseñado a la manera nuestra, que simplemente es nuestro juguete, es nuestro instrumento. Cuando no lo necesitamos, quédate callado, yo voy a hacer con mi vida lo que quiera. Pero cuando estoy en un aprieto gigantesco, entonces sálvame, que estoy en peligro de perecer. Allí sí nos acordamos de Dios, pues el Dios de la Biblia es un Dios que hace cosas, hace maravillas, pero también permite sacudones para que el hombre aprenda que él necesita someterse a Dios. Lo tuvo que aprender Faraón por las malas. Lo ha tenido que aprender la historia en diferentes momentos por brazo fuerte y mano extendida, como dice el Señor. No seamos nosotros tan insensatos en pensar que Dios en este tiempo no va a intervenir. Intervino cuando Egipto, pero no va a intervenir en estos días. Allá condenó a los dioses de Egipto, pero no va a condenar a la santería, no va a condenar a que la gente siga haciendo y deshaciendo y burlándose de Dios y diseñando religiones para conforme a sus deseos. No va a intervenir, pues mi Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios nos quiere llamar a la reflexión en los últimos tiempos. Dice la Biblia, no me cansaré de repetirlo: los entendidos comprenderán. Los entendidos entenderán. Los que me están oyendo, que tienen un corazón de siervos, van a entender y se van a dar cuenta si es verdad, si es necesario que aprendamos a obedecer a Dios, que aprendamos a someternos a Dios. En estos días veía un video y en ese video era una comunidad entera de rodillas pidiéndole a Dios que tuviese misericordia y detuviese el virus y detuviese el avance de la enfermedad. Es que Dios puede hacer lo que nadie puede hacer, lo que la ciencia no puede hacer, lo que los antídotos no pueden hacer. La ciencia tiene limitaciones, ahorita lo estamos viendo.
Dios está doblegando el orgullo humano. Hemos dicho que no necesitamos a Dios. Eso lo ha dicho la humanidad, que no necesita a Dios. El comunismo dice que la religión es el opio de los pueblos. Es su consigna principal, una de sus consignas principales. Karl Marx lo decía. Es el opio de los pueblos. Es decir, que si quitamos a la religión, si quitamos el creer en Dios, entonces podremos vivir la plenitud de la vida humana. Eso lo hizo el humanismo. El renacimiento es poner al hombre en lugar de Dios. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado? Esta sociedad que tenemos frente a nosotros, esta pérdida de valores morales por todos lados, que como ya dije, en 2 generaciones más terminaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. ¿Se acuerda de la Guerra Fría? Los que tienen un poquito más de edad. ¿Qué era la Guerra Fría? Lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vino paz y seguridad? No. Lo que vino fue la expectación de una guerra que se podría desatar en cualquier momento y que las 2 potencias más grandes del mundo tenían tanto poder bélico, destructivo, a nivel nuclear, de que ellos podían destruir la Tierra varias veces. Después de la bomba atómica, eso no fue lo más grande. La bomba nuclear no fue el más gran poder destructivo que demostró el hombre. No. Después vino otra bomba que se llamó la bomba H, que era la combinación del hidrógeno, la descomposición del hidrógeno, que iba a llevar a una destrucción donde la nuclear quedaría simplemente en pañales, por decir un término coloquial. Hasta el día en que tuvieron que detenerse y darse cuenta de su insensatez, que lo que estaban haciendo era hacer tal poder destructivo que iban a acabar con la propia tierra. Eso es el hombre fuera de control. Eso es el hombre cuando no ha aprendido a obediencia. Y esta tierra, en los tiempos peligrosos, Dios clama y da voces. ¿Y qué debo decir a voces? Decía el profeta, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice el Señor, que debemos proclamar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Permitiendo que pase todo esto. No estoy diciendo que Dios está matando a las personas. Lo que estoy diciendo es que Dios está permitiendo que el hombre se dé cuenta que hay cosas que escapan de su control, que hay cosas que él no puede controlar. Y no solamente hablo a gran escala, hablo a pequeña escala también. Hay cosas en su matrimonio que usted no puede controlar. Si su esposo un día se quiere ir, o su esposa un día se quiere ir, si quiere hacerle infiel, si quiere divorciarse de usted, ¿cómo usted puede controlar eso? ¿Cómo usted puede controlar que su hijo o su hija no agarre un mal camino si esa es su decisión? Usted dirá, esa es desobediencia. ¿Sí? Es desobediencia. Y esa desobediencia traerá consecuencias. La desobediencia del mundo trajo estas consecuencias. Pero hay algo maravilloso más que tengo que decirle. Dice la palabra de Dios acá que Dios le da una ordenanza a Moisés de cómo ellos iban a ser libres del juicio que venía. Cómo ellos iban a ser libres de todas aquellas catástrofes que venían. Le da el ordenamiento de la Pascua. Oiga el nombre, ordenamiento de la Pascua. Le está diciendo a estas personas cómo es la manera de escapar de lo que vendría. Y como ya dije un momento, ellos pudieron haber pensado en hacerlo de otra manera. Pero oiga bien, si aún los hebreos se ponían a levantar construcciones para ahí encerrarse y creer que de esa manera iban a ser salvos del juicio que venía sobre toda la tierra de Egipto, allí también los hubiese alcanzado la destrucción y la muerte. Porque no era su manera, era la manera que Dios había establecido. Era la manera en la que Dios lo había dicho. Porque someternos a lo que Dios dice se llama obediencia. Someter mi voluntad, repito, a la voluntad de Dios, eso se llama obediencia. Y eso era lo que ellos tenían que hacer, aunque no lo entendiesen. ¿Cómo podía ser que la sangre de un cordero los iba a librar de una destrucción inminente? No le estaba hablando de un antídoto, no le estaban hablando de una medicina, no le estaban hablando de un ritual.
Era la sangre del Cordero. Oh, gloria a Dios. Y es que Dios sabía lo que estaba haciendo. Porque cuando nosotros no entendemos, Dios sí sabe. Y por eso es que nosotros debemos ser obedientes a Él. Porque así como un niño no sabe lo que le conviene, pero su padre sí sabe lo que le conviene. Y aunque el niño piense que su padre es malo, sin embargo, cuando crezca se dará cuenta por qué su padre era tan estricto con él, porque su madre era tan estricta con él. Entonces igualmente nosotros un día, dice la Biblia, que entenderemos todas las cosas porque le veremos a él cara a cara y le conoceremos a él como él nos conoce a nosotros. Pero mientras ese día llega, entonces yo ahora, Dios me dice, no lo hagas, no lo hago. Dios me dice, hazlo, lo hago. Dios me dice, no lo hagas, no debo hacerlo. Porque aunque no me dé explicaciones, por mi obediencia estaré acarreando bendición a mi vida. Porque Dios llama a la obediencia en los tiempos peligrosos. Muchos obedientes se van a volver desobedientes. Muchos apartarán el oído a las fábulas, dice la Biblia. Dejarán de creer en lo que Dios realmente ha dicho para ir a buscar, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. Y no solamente estoy hablando de religión, estoy hablando de diferentes razonamientos. Es que el razonamiento siempre ha llevado a la destrucción. Y no estoy hablando de la inteligencia, que es otra cosa. Estoy hablando del razonamiento cuando quiere pasar por encima de Dios. Porque Dios dijo, no comas de ese árbol. Y algunos dicen, esa historia está pasada de moda. Pero ¿qué es lo que enseña? Dios dijo que de todo árbol del huerto pueden comer, pero de ese no pueden comer, porque el día que coman de él van a morir. ¿Y qué dijo Satanás? No morirán, sino que sabe Dios y empieza a argumentar. Nuestros argumentos son los que nos han llevado desde el Edén hasta acá, a donde nos encontramos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, gloria a Dios por el Cordero, gloria a Dios porque su sangre nos limpia de todo pecado. Pero oiga, siga las instrucciones que Dios le ha dado. No siga las instrucciones de una religión, de una filosofía, de un pensamiento humano. Siga lo que Dios ha dicho, que es su palabra. Y así como aquel pueblo fue librado, así también usted puede ser librado. Así yo también puedo ser librado. Porque es la única manera, es a la manera de Dios, no es a la manera nuestra. Si vivimos según nuestros deseos, moriremos, dice la Escritura. Y usted dice que todos vamos a morir. No, pero ahí se refiere a la muerte eterna, la separación del hombre de Dios. Vivir sin Dios en esta vida es espantoso. ¿Qué será pasar la eternidad sin Él? Entonces, ¿qué ocurre? Sucede que el Señor le da el ordenamiento a Moisés. Estas son las instrucciones que vas a seguir. Y solamente quiero hacer mención de la primera. Oiga bien, solamente quiero hacer mención de la primera. Dice que Dios le dijo, tomarán el cordero el día 10 y lo inmolarán el día 14, entre las 2 tardes. Pasaron 3 días y medio, porque los judíos contaban el tiempo de forma diferente a como lo contamos nosotros. Para ellos el día tenía 12 horas y la noche tenía 12 horas. Entonces, entre las 2 tardes significa mediodía. Entonces eran 3 días y medio. Por supuesto que si empezamos a ir a sacar cuentas, 3 años y medio duró el ministerio del Señor Jesucristo, mientras fue presentado allá en su bautismo en el Jordán con Juan el Bautista, cuando lo identificó delante de todos y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta el día en el cual fue a la cruz del Calvario a ofrecer su vida por usted y por mí. Entonces allí pasaron 3 años y medio, que sería correspondiente a esos 3 días y medio. Pero no me quiero solamente referir a eso, sino que me quiero referir acá, oh gloria a Dios, a que usted entienda que Dios tiene un tiempo para todo. Y en ese tiempo yo aprendo a obedecer. Porque en ese tiempo yo tengo que seguir las instrucciones que Dios me da. Se lo quiero presentar en algunos ejemplos muy puntuales de las Escrituras. Por ejemplo, se habla de cuando Dios libró a Lot de la destrucción que vino en Sodoma y Gomorra. Dios le dio instrucciones precisas: sal de la ciudad, no voltees tras ti, porque si volteas, entonces
no te voy a librar. La mujer de Lot no guardó la obediencia. ¿Y qué ocurrió? Volteó, y cuando volteó se quedó convertida en una estatua de sal. Y entonces Lot siguió huyendo. Entonces no era a la manera de lo que Lot pensaba. Dios le había dado instrucciones muy precisas y muy puntuales que debía hacer. Durante ese tiempo que él destruía Sodoma y Gomorra, él debía irse a una ciudad llamada Zoar y allí permanecer y esperar que Dios hiciera lo que tenía que hacer en Sodoma y en Gomorra. Ahora vamos a otro punto. Sucede que me consigo con el caso de Noé. Noé está dentro de un arca. Está lloviendo, hay un gran diluvio. Dios le dice, quédate dentro. Él puede empezar a pensar, se puede filtrar el agua. Este barco no va a aguantar, esta embarcación es rudimentaria, nos vamos a ahogar, ya han pasado muchos días. Pasó el día 1, pasó el día 2. Y es que siempre lo he dicho y lo repito ahora, cuando son los primeros días de que Dios le ha dicho algo, entonces usted está optimista y está fortalecido. Yo estoy optimista y estoy fortalecido. Pero a medida que pasan los días, a medida que va pasando el tiempo, entonces ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que empiezo a perder la paciencia. Empiezo a sacar conclusiones de, bueno, ¿y si yo hago algo? ¿Y si? Entonces allí es donde viene nuestra gran tragedia. Y sucede que Noé, juntamente con su familia que estaba ahí, pudieron pensar, ¿y si hacemos un barco más liviano? ¿Y si nos vamos nadando? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si le ponemos unas tablas y salimos así? No, ellos solamente tenían que, como decíamos en nuestra predicación anterior, tenían que tener la confianza de que si Dios le dijo, quédate dentro del arca, porque ahí no te va a pasar nada, vas a sobrevivir tú y tu familia, entonces ellos tenían que quedarse allí. Entonces podemos decir que nuestra prédica anterior con esta guarda la relación perfecta de las Escrituras, y es que la confianza va de mano a la obediencia. La confianza lleva a la obediencia. Ahora, cuando usted no confía, viene la desobediencia. Porque entonces usted empieza a pensar que hay otras fórmulas. Y no hay otras fórmulas. Es la fórmula que Dios ha dado. Usted no puede inventar otra. Él no podía inventar otra arca. Lot no se podía ir para otro lado. Es lo que Dios le ha dicho. Es la manera en que Dios lo ha establecido. Es que Dios le dijo a David que con esas 5 piedritas que llevaba, iba a usar una para derribar un gigante. Y él no podía cambiar la fórmula, él no podía buscar un arco y una flecha. Él tenía que seguir la fórmula que Dios le había dado. La fórmula que Dios nos ha dado, si usted la sigue, es obediencia. Si usted se sale de esa fórmula, es rebeldía. Y sufrirá las consecuencias. Es lo que pasa actualmente, es lo que cosechamos actualmente. Llámelo como lo llamen, desorden climático, bueno, que eso, armas biológicas, que el deseo de una nación someter a otra, lo que usted quiera conjeturar. Todo eso se resume en un solo cuadro: no someternos a Dios. Si nos sometemos a Dios, entonces podemos vivir confiadamente. ¿Por qué puedo vivir confiadamente? Puedo vivir confiadamente porque tengo a alguien que está de mi lado. Como yo le obedezco, Él nunca me va a dejar solo. Entonces no me cambia la fórmula. Porque algunos quieren que hoy en día, para darle aliento a todas las personas, decirle, Dios está contigo, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Y es un mensaje que realmente se oye bonito y que yo quisiera predicarle, pero no lo puedo predicar incompleto. Tengo que predicarlo en la óptica bíblica. Y la óptica de la Biblia es esta. El Señor Jesucristo dijo estas palabras maravillosas: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Es decir, que Dios va a estar de mi lado, yo voy a vivir en la confianza en Dios, no tengo nada que temer, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermoso mensaje, pero no se te olvide por dónde empieza.
para poder disfrutar de todas las bendiciones que vienen después, Jehová tiene que ser tu pastor. Dios tiene que ser tu guía y tú tienes que someterte a obedecerle e ir por el camino por donde Él quiere que andes. Entonces, si yo quiero vivir confiado, yo tengo que ser obediente. Porque si soy obediente, entonces el Señor permanecerá conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Pero mientras el mundo vive en rebeldía, entonces no podrá decir que tiene a Dios de aliado. Entonces usted me dirá, entonces esto quiere decir que esa es la causa de todo lo que está pasando. No, no puedo ser tan cerrado en una conclusión. Lo que tengo que decir es que todo lo que vivimos y toda la tragedia humana es la consecuencia del hombre haberse desviado de Dios, de haber vivido en desobediencia a Dios, y que debo sacar un provecho de esto. Y usted dice, ¿y cómo puedo sacar un provecho de esto? Bueno, la conclusión es lo que nos enseña la parábola del hijo pródigo. Dice en esa parábola que ese joven se fue y vivió a sus anchas y su padre lo dejó, malbarató su herencia, vivió de la manera que él quiso. Después comenzó a faltarle. Cuando comenzó a faltarle fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Él lo mandó a un hato a apacentar cerdos. Y sucede que él, viendo lo que comían los cerdos, él deseaba comerse aunque fuese eso, porque ni aún comida de ningún tipo, ni siquiera la de los cerdos él tenía. Entonces eso sirvió para que él viniese a la reflexión. Y en la reflexión él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo voy a hacer algo, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Oh, gloria a Dios, si yo puedo entender el significado maravilloso de esto. Esto quiere decir que las calamidades, esto quiere decir que las adversidades, esto quiere decir que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida y en lo que nos rodea lleva un propósito. Y ese propósito es que alcemos los ojos al cielo y digamos, Señor, me he equivocado, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces ahora vengo ante ti, no me deseches, Señor, rescata del hoyo mi vida. Y entonces Dios será amplio en perdonar, dice la Escritura, porque el Dios nuestro es grande en misericordia y verdad. Toda la tragedia humana que Dios permita es con un solo propósito, y es de qué aprovechará el hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? La única manera en que todas las cosas nos van a ayudar a bien es que reflexionemos, nos detengamos y digamos, Señor, me vuelvo a ti, Señor, vengo a ti, y si el Señor está conmigo, entonces no temeré, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Entonces estos tiempos peligrosos son tiempos que pueden llevarnos a la obediencia. Son tiempos en que Dios llama a aquellos que están dispuestos a obedecer. En una ilustración diríamos que es el buen pastor, ese buen pastor que muchas personas citan y abren su Biblia en el Salmo 23 y recitan las palabras que ahí están. Eso no es solamente para decirlo, para recitarlo o para abrir la Biblia allí. Eso es para someternos a la guianza del buen pastor. El buen pastor, dice la Biblia, ¿qué hace? El libro de Juan, en un capítulo maravilloso que exalta mi corazón cuando lo leo, dice el Señor estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño no seguirán. Y un día vi eso. Un día vi una filmación donde ocurría eso. Sucede que estaba un grupo de ovejas, y ese grupo de ovejas, vino una persona, silbó, las ovejas siguieron paseando, no se dieron por entendidas, ninguna se movió. Vino otra persona, alzó su voz, las llamó, gritó, nada. Eso pasó como con 4 personas diferentes.
Las ovejas nunca dieron ni siquiera un paso. Pero de repente llegó el pastor, y el pastor solamente dijo una frase. Y cuando dijo una frase, todas las ovejas levantaron la cabeza, voltearon y empezaron a caminar una detrás de otra en la dirección del pastor. Entonces dije, con razón el Señor dijo, al extraño no seguirán. El que es de Dios, a pesar de que haya ido a un lugar donde no es el lugar que le corresponde estar, esté en una religión, esté en una doctrina, y déjeme decirle que cuando yo creía en el Señor, había visitado muchas religiones y tenía una mezcla de muchas religiones, pero sucede que por la gracia de Dios, el Señor un día me llamó, y como soy su oveja, entonces yo entendí que el Señor me llamaba, y que en ninguno de esos lugares donde yo me encontraba era el lugar para mí. El Señor tenía en los delicados pastos donde me llevaría a descansar. Me estaba llamando a su presencia, y entonces yo obedecí su voz. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice, por toda la tierra ha salido su voz. Ha salido ahora, y lo invito a usted que me oye a proclamar a Cristo. Estos son los tiempos en que hay que predicar a Cristo, pero hay que predicar el mensaje correcto. Hay que predicarle a las personas y decirles, Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere ser tu aliado. Puedes vivir en la confianza en Dios, pero necesitas seguirle, necesitas obedecer su voz, porque si sigues por tu camino, la Biblia dice que eso se llama obstinación, porque me espera es el dolor, el sufrimiento y el quebranto. Pero si en estos tiempos, cuando todas estas cosas están pasando, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que muchos hombres no se arrepintieron aún al ver todas las cosas que estaban pasando. Pero hay un grupo de personas que la Biblia los llama los entendidos. Los entendidos entenderán, y usted entenderá que es Dios quien le está llamando. Usted que me oye entenderá que es Dios quien le está llamando para que venga a Él. Y usted que es cristiano entenderá que en estos tiempos ya llegó el momento de Dios en seguir realmente al Señor, en dejar las otras cosas en un segundo plano y consagrar nuestras vidas a Él. Ese es el llamado de los últimos tiempos. Es una puerta estrecha, es un camino angosto, pero es el camino salvador. El Señor está llamando. Se oirá una voz, he aquí el esposo, salid a recibirle. Las vírgenes prudentes entenderán y entrarán. Si usted es entendido, entonces se consagrará ahora y saldrá de toda esta experiencia que Dios nos está permitiendo vivir. Saldrá fortalecido y con una gran lección. Es el sometimiento a Dios, es la corrección de lo que estábamos haciendo mal. Es obedecerle a Él por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestras emociones. Del día 10 al día 14, 3 días y medio, todo tiene su tiempo. Si usted es obediente, usted va a entender eso. Todo tiene su tiempo. Oh, gloria a Dios. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, ha dicho el Señor. Tengo que esperar en el tiempo de Dios. Tengo que obedecer a esperar el tiempo. Todo en la tierra es transitorio. Todo en la tierra es temporal. Lo único que permanece para siempre es Dios y su palabra, y aquel que guarda su palabra. Entonces yo debo entender que va a pasar un tiempo y que a la culminación de ese tiempo Dios va a intervenir. En medio de toda tragedia humana hay un momento en el cual Dios interviene. Eso ha pasado en la historia todo el tiempo y nosotros no somos la excepción. Dios va a intervenir, pero en ese tiempo de espera, las ovejas del Señor le oyen y le obedecen. Y los que no son del rebaño continúan por su camino, se van tras las voces de los extraños. Pero yo creo en el Señor que usted es una oveja del Señor. Yo creo que usted es alguien que en estos momentos entiende lo que Dios le está diciendo y dice, sí, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte. Reconozco que estoy al borde del precipicio, pero eso ha sido producto de no seguir la dirección que tú me has marcado. Pero acepto tu brazo de salvación. Acepto que tu mano se ha extendido del cielo a la tierra para llamarme a la salvación. Y ya le dije, la salvación tiene un sentido eterno
y tiene un sentido presente también. Envió su palabra y los sanó, dice la Biblia, y los libró de su ruina. En tiempos de ruina, la voz de Dios sale. Los que son ovejas del Señor le oirán y le seguirán. Le invito a que así sea. Y si usted está siguiendo al Señor de la manera que Él lo ha establecido, entonces usted puede vivir confiado. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, peligro, persecución, espada, hambre, pestilencia, póngale el nombre que quiera, virus, pestes, enfermedades, tragedias, crisis económicas. ¿Quién nos separará? Nada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién vive confiado? Vive confiado aquel que es obediente, porque sabe que el Padre está con él. Y repito, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tiempos peligrosos, tiempos en que se nos demanda confianza, pero tiempos en que para llegar a esa confianza necesito desarrollar tiempos de obediencia. Que Dios le bendiga y gracias por compartir una vez más la palabra de Dios a través de este medio. Yo voy a invitarle allí donde usted está a que haga una oración conmigo. Si usted es de los entendidos, si usted es de los que oyen la voz del Señor, entonces usted oirá que no solamente está un hombre aquí predicándoles, que tal vez ni siquiera en persona me conoce, sino que usted, como miembro del rebaño de Cristo, aunque haya salido del rebaño, aunque todavía no haya venido al rebaño, pero el Señor conoce a los que son de Él, entonces usted va a saber que Dios está tratando con su vida. Y en esta hora se va a querer unir a una oración conmigo. Quiere hacerlo allí donde está. Va a cerrar sus ojos en señal de comunión y va a repetir una oración conmigo. Oremos juntos al Señor. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por oír tu palabra. Señor, entiendo lo que tú estás demandando de mí. Y es obediencia, Señor. Reconozco que muchas veces no he sido obediente. He sido desobediente, Señor. Y por ello he llevado muchos dolores. He sufrido las consecuencias. Señor, en medio de este tiempo especial que tú has permitido, yo quiero refugiarme en ti. Yo quiero, Señor, esperar en el tiempo tuyo. Esperar que tú intervengas en esto que estoy viviendo. Señor, quiero ser obediente. Límpiame con tu sangre y perdona mis desobediencias. Y desde esta hora quiero hacer tu voluntad. Con mis fuerzas no puedo, pero con tus fuerzas sí. Y con tu poder sí. Yo quiero, Señor, obedecer tu voz. A ti vengo y sé que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Soy tuyo, Señor. Y desde hoy quiero, Señor, que permanezcas conmigo. Porque ahora quiero hacer lo que a ti te agrada. En el nombre que es sobre todo nombre. Tu nombre, Jesús. Amén. Le invito desde esta hora a vivir en la obediencia a Dios. Y usted dice: ¿y cómo saberlo? Tenemos una palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia, donde Dios nos ha dejado plasmada qué espera de nosotros. Vivir de acuerdo a lo que Dios dice es vivir sabiamente, es vivir de acuerdo con Dios. Y los que viven de acuerdo con Dios caminan junto con Él rumbo al destino eterno, que es el gozo del Señor. Que Dios le bendiga. Para el pastor Berry Chaviedo ha sido una gran bendición y un gran privilegio compartir con usted una vez más el mensaje más grande de todos los tiempos, el mensaje
de la bendita palabra del Señor. Que Dios le bendiga.